Bienvenidos a otro webinar académico con Meger. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos normas internacionales y recomendaciones para ensayos de aislamiento eléctrico. Con mucho gusto, les saluda Karen Becerril. Yo soy la encargada de marketing para Latinoamérica. Mi correo es karen.becerril@meger.com. Y antes de comenzar, quiero mostrarles a continuación en dónde nos pueden ir enviando sus preguntas. Y al final de la sesión vamos a dejar un espacio para que se puedan contestar lo que más se pueda. Esta sesión está siendo grabada, entonces no se preocupen si tienen que salir o si tienen algún problema de conexión. Ya van a poder ver esta grabación en nuestra página. Visiten csa.meger.com/webinars. En esta página ustedes pueden ver el calendario de futuras sesiones y aparte un enlace a donde van a poder ver las grabaciones de todos los webinars que ya hemos presentado. Este webinar es académico, por lo que genera un certificado de asistencia. Ustedes lo van a estar recibiendo automáticamente al correo que usaron para inscribirse, así que no tienen que hacer nada, solamente les va a llegar directamente a su correo. Y bueno, con esto ahora sí voy a presentar a nuestro disertante y panelista del día de hoy. Hoy contamos con la presencia del ingeniero Marcelo Hinojosa Torrico. Él es ingeniero eléctrico, especialista en mantenimiento de subestaciones y transformadores. Y como panelista tenemos al gerente regional para el área de Meger Mercosur, Roberto Sartori. Ahora sí le doy la bienvenida a ambos. Y Roberto, te cedo la palabra. Es todo tuyo el micrófono. Adelante, Roberto. Gracias, Karen. Y bueno, de vuelta estamos viendo estos temas tan interesantes de las pruebas eléctricas. Les quiero dar afectuosamente la bienvenida al ingeniero Marcelo Hinojosa. Y antes de cederle la palabra, unos breves comentarios. Bueno, como ustedes todos sabrán, este evento es parte de un programa que llamamos el mes del megómetro, o como nos gusta mucho más a nosotros, el mes del Meger directamente. Donde ya hemos tenido otros webinars, por ejemplo, el ingeniero Jorge Correa brindó hace poco uno sobre el megómetro de media tensión. Más adelante tendremos otros dedicados, por ejemplo, a megómetros más pequeños, de menos de 1 kilovolt, para instalaciones industriales y domiciliarias. También tendremos la presencia de Ed Rousselot para hablar sobre las aplicaciones en telefonía de los megómetros. Y les cuento que el día 20 de agosto también vamos a tener en el Colegio de Ingenieros de Cochabamba, en tierras del ingeniero Marcelo Hinojosa Torrico, vamos a tener una sesión también con Jorge Correa para comentarles, para disertar sobre equipos de prueba de aislación. Y posiblemente tendremos otro evento también con el Colegio de Ingenieros de Limas. Así que este mes va a ser un mes bien interesante, focalizado en lo que son las pruebas de aislación, los megómetros. Siempre hablamos de la aplicación, hablamos de nuestros equipos también, pero queremos que le quede un mensaje claro a la gente de cómo utilizar los equipos y cómo sacar provecho de ellos, aunque inclusive no tengan equipos de nuestra marca. También son bienvenidos los colegas que utilicen equipos de otras marcas, así que va a ser provechoso para todos. También hay otra acción que hemos llamado el Club Meger 5KB, que ya hablamos en otros webinars. Los representantes de cada país les podrán informar en particular. Así que, bueno, ya ahora sí, con mucho honor y alegría, quisiera presentar al ingeniero Marcelo Hinojosa Torrico. Él es ingeniero eléctrico recibido en la Universidad Mayor San Simón en la especialidad de sistema de potencia. Bueno, posee maestrías en distintos temas como gerencia técnica empresarial, en sistema de potencias y diplomado en educación superior y en generación, transmisión y distribución. Él posee más de 20 años de experiencia trabajando en Bolivia, en Perú y en España. Se desempeña como docente también en distintas universidades, participa activamente en organismos internacionales como la IEEE, SIGRE y varios organismos también de Bolivia, organismos normativos. Recientemente se ha desempeñado como en la firma TDE, antiguamente se llamaba TDE, ahora se llama ENDE, que es la principal compañía eléctrica que hay en Bolivia. Él fue encargado de mantenimiento de subestaciones y gerente de operaciones y mantenimiento. Así que bueno, es un destacado especialista que tenemos el orgullo de tenerlo en este momento en lo que es la parte de generación, distribución y transmisión eléctrica.
tiene mucho conocimiento en lo que es precisamente la parte de medición para diagnóstico, para pruebas eléctricas, así que en este caso va a disertar solamente en una de estas áreas. Eh, Quería comentarles que hace poco, en mayo, si bien hemos dado varios webinars sobre la parte de prueba, legislación, en mayo yo brindé un webinar sobre lo que es el management de activos, basado en las normas ISO 55000 y el software que permite ayuda para esto, así que es un tema que también va a mencionar tangencialmente el ingeniero Hinojosa, eh, y creo que va a ser parte interesante también de lo que va a ser el futuro de cómo interpretar las mediciones que hacemos con nuestros equipos. Bueno, sin más protocolo, ingeniero Hinojosa, es un gusto tenerlo acá, así que ya le cedemos la palabra. Previamente vamos a ver los temas de la agenda del día de hoy, los tópicos. Los temas que vamos a ver en el día de hoy serán, bueno, el temario, teoría sobre el elemento eléctrico, vamos a ver principios de funcionamiento y aplicación del megómetro, y como mucha gente nos consulta y está interesado en lo que es normativa, veremos qué normas respaldan lo que es las mediciones en baja, media y alta tensión. Y finalmente vamos a dejar un resumen sobre una tablita de normas para cada tipo de aplicación, ya que el megómetro se aplica prácticamente de forma universal a todos los equipos eléctricos. Ahora sí, Quintero, un gusto tenerlo con nosotros y adelante. Buenos días, sí. Muchas gracias, estimado Roberto. Como profesional en ingeniería eléctrica, me siento muy honrado de haber recibido la invitación para participar en una prestigiosa firma como Esmeger y poder contribuir un poco, con un pequeño grano de arena, impartiendo conocimiento sobre un tema apasionante que particularmente me gusta mucho. Para comenzar, quiero comenzar a través de comentar lo que es la gestión de mantenimiento. El mantenimiento en su concepción ha ido variando muchísimo, desde propiamente contar con los ejecutores de mantenimiento y únicamente que implique al personal estrictamente de mantenimiento, que básicamente en ese tiempo comenzaba con el mantenimiento preventivo, pero solo se hacía mantenimiento correctivo. Esto cambió en bondad justamente para el equipamiento, bien, con una influencia bastante grande del mantenimiento basado en la confiabilidad o RCM, desde la versión 2, que es aplicable justamente a todas las industrias, cambió hacia el concepto de ingeniería de mantenimiento e ingeniería de confiabilidad, tomando en cuenta que un eje fundamental para mantenimiento es operar de manera adecuada el equipamiento y en función a ciertos parámetros que puedan ser medidos e identificados en el equipamiento, poder planificar la operación. De esta manera se logró por fin cohesionar estas dos áreas importantes de la industria, ¿bien? Que son la operación y mantenimiento. Posteriormente, como esto fue evolucionando, empezó el ciclo de ingeniería de activos, donde por primera vez se identificó el concepto de ciclo de vida, que podemos ver aquí en el cuadro, y se añadió a esa dualidad que ya había de operación y mantenimiento, se añadió a proyectos, identificando que si bien mantenimiento se puede decir que podemos hacer y garantizar el funcionamiento de cualquier equipamiento, bien, hay cierto equipo que si no se concibe bien y no se selecciona bien el equipamiento necesario para cumplir una determinada función en una industria, puede ser un problema. Entonces, empezó a hablar ya no de una dualidad, sino de justamente de tres elementos importantes que sumaron la concepción de los proyectos. Esta idea fue evolucionando mucho más y pueden ver en las imágenes, justamente una imagen de una norma inglesa o británica, como quieran entender, que es justamente la norma PAS 55 y la gestión de activos. Esta gestión de activos, lo que ha cambiado de la concepción, que el día de hoy todo esto sigue trabajando y sigue
marchando hacia adelante, viene con el concepto de integrar a toda la organización para establecer una política que ayude a la conservación adecuada del equipo, comenzando desde el concepto de diseño y una adecuada selección del equipamiento que acompaña todo este proceso. Recientemente se ha producido o se ha podido editar la ISO 55000, que es justamente una mejora o adaptación de la PAS 55, una actualización importantísima que nos permite ahondar mucho más al personal de mantenimiento en esta dirección, en la dirección de la gestión de activos. De manera general, ¿qué es un ciclo de vida de los activos? Es contemplar el concepto desde la adquisición, identificar parámetros, homologar proveedores, gestionarlos, bien, planificar adquisición de activos para poderse asegurar que el equipo que surge desde la idea del diseño pueda ser adquirido, bien, y poder cumplir todas las normas de adquisición adecuadas, pero concebirse desde el punto de vista de conseguir el equipamiento óptimo. También en la etapa de construcción y recepción, la segunda etapa, poder identificar todo el proceso de montaje, armado, puesta en servicio, documentación, la verificación de los activos. Ese es un punto muy importante, por ejemplo, que son las pruebas iniciales de todo equipamiento, de todo sistema que se necesita. Ahí los equipamientos o los instrumentos de medición juegan un papel muy importante, poder identificar defectos de un equipo naciente o pueden identificarse defectos del montaje del equipamiento. Posteriormente, el punto más fuerte de este elemento de gestión de activos, que es la operación y mantenimiento, para poder plantear solo estrategias de operación, mantenimiento, identificar los presupuestos, identificar normas, procedimientos, que toda la planificación de la operación y mantenimiento sea un conjunto y pueda permitir la gestión correcta a lo largo de todo ciclo de vida de estos activos. Por último, una última etapa que es la de etapa de evaluación o de mejora continua. En el concepto donde se va a evaluar la condición, se evaluará o se verificará si es que se ha hecho de manera adecuada todo este concepto que tenemos planteado para poder ver y retroalimentar para que el ciclo pueda volver a comenzar con nuevos proyectos o mejorar solamente con elementos de adquisición o elementos de recepción donde se hubiesen podido identificar opciones de mejora. Este es un parámetro también importantísimo porque nos permite planificar a futuro y poder plantear elementos que hagan este sistema o este planteamiento sustentable en el tiempo. Es un elemento y un vistazo a grosso modo de lo que es gestión de activos. Bien, también yo quería comentarles aprovechando la oportunidad, el ciclo de gestión de activos para un transformador. Bien, es un punto que también me gusta comentar bastante. Bien, a grosso modo, identificamos que el ciclo de vida de un transformador, bien, estamos analizando el modelo clásico de la curva de bañera para usar y extenderlo y homologarlo hacia todo el equipamiento fundamental. Bien, entonces repito, esto está específicamente y esto está debidamente identificado con las normas, la norma IS 60300, que es gestión de la confiabilidad. Bien, además de grupos de trabajo, el grupo A2 del SIGRE y varios documentos y técnicas, brochures que sacan al respecto. Bien, entonces tenemos aquí un elemento importante que quiero explicarles. Bien, tenemos por ejemplo en la primera etapa del equipamiento, bien, cuando el equipamiento es nuevo, podemos identificar las fallas infantiles o de mortalidad infantil que se conoce en la teoría de gestión de mantenimiento, ¿está bien? Donde se puede ver que a medida que pasa el tiempo, la tasa de fallas va disminuyendo, fruto de que se van corrigiendo los errores de diseño, montaje, puesta en servicio, que hubiesen podido producir desde el concepto de que se concibió el equipo como tal,
Posteriormente, en la segunda etapa que podemos ver, que es la etapa de vida útil que conocemos igual en la gestión de mantenimiento, donde las fallas son aleatorias. ¿Qué significa una falla aleatoria para un sistema eléctrico? Un evento no planificado, no relacionado con la vida y envejecimiento normal de los activos. Esto normalmente podemos decir que se puede tener alguna sobretensión, algún sobreesfuerzo, una sobrecarga. Puede ser elementos también ambientales, corrosión, puede existir humedad, ingreso, ustedes saben bien, para todo equipamiento eléctrico, la humedad y el oxígeno son parámetros importantísimos y completamente agresores del sistema de control y el sistema de gestión de la vida de estos equipos, ¿está bien? Y tenemos una tercera etapa que es justamente la etapa del envejecimiento, donde normalmente se habla de fin de vida, pero donde las fallas propiamente se encuentran por envejecimiento, ¿bien? Se tienen causadas porque el equipo ya cumplió un ciclo de vida, un tiempo destinado justamente a poder. Pero ahora si se hace y se establece una tasa de fallas aceptable, deberíamos encontrarnos satisfechos con el funcionamiento del equipo, pero si hacemos un mantenimiento muy detallado, podemos hablar de un concepto que se conoce como extensión de vida, es decir, cumplir todos los procedimientos necesarios para poder extender la vida útil del equipo. Obviamente, ¿quién no quisiera que una máquina eléctrica pueda vivir por siempre? Se supone que en un punto de vista, el mantenimiento de alguna máquina muy envejecida, bien, hará cada vez más, será necesario cada vez incrementar la cantidad de mantenimiento que se hace, por cuanto en algún momento el mantenimiento y los costos de mantenimiento de una máquina determinada serán tan grandes que podríamos decidir que es el final de vida útil de un equipo. Pero bien, ¿pero dónde nace en este concepto, bien, el poder identificar o hacer las mediciones para poder verificar el estado del equipamiento? Bien, nace justamente, como decíamos, en el periodo de fallas aleatorias que se encuentra la mayoría del equipamiento, bien, donde se identifican elementos externos, como hace rato veíamos, sobrecargas, sobretensiones, esfuerzos dinámicos de fallas pasantes que tenemos, y si le sumamos contaminantes y una temperatura excesiva, que puede ser también de muchas causas, podemos ocasionar, fíjense que esto es importante, podemos ocasionar que la etapa de envejecimiento quede acelerada. Es decir, que pueda acelerarse a un punto incierto. Bien, entonces es vital aquí que se pueda identificar una estrategia muy dinámica de pruebas, de mediciones y ensayos para poder identificar que este proceso ha comenzado y plantear inmediatamente, como esta es una etapa incipiente de deterioro en el equipo, poder identificar estas causas y poder proponer medidas que nos ayuden a controlar y que todos estos fenómenos sean corregidos oportunamente para poder evitar fallas por envejecimiento acelerado, fallas que no están relacionadas con el tiempo y la vida normal de un equipo como estos. Repito, esta es una aplicación específica para transformadores, pero claramente pueden ver aquí que variando uno que otro parámetro muy pequeño, esto puede ser extendido a todo equipamiento eléctrico y no solo equipamiento eléctrico, sino también puede ser extendido a muchos más equipos. Si hablamos específicamente de transformadores, tenemos elementos de gestión importantes. Por ejemplo, aquí voy a meter el plan de diagnóstico que tenemos para poder identificar esas fallas aleatorias que podrían estar dañando un equipo. Bien, esto una vez más está específicamente para transformadores. Tenemos las pruebas típicas y los elementos relacionados con el envejecimiento de un transformador a través de las pruebas de aceite. Ustedes saben bien que tenemos las mediciones físico-químicas, bien, para poder identificar el estado de envejecimiento de aceite y de manera indirecta el envejecimiento del papel. No se olviden que el aceite en un transformador cumple 4 funciones fundamentales: la de refrigeración, la de aislamiento,
la de ser portador de información, en lo que están basados todos los sistemas de diagnóstico de un transformador, pero la cuarta función, que es no menos importante, yo dijera una de las más importantes, es la de compatibilidad o de protección del sistema de aislamiento sólido. Bien, si es que el aceite tiene una dualidad ahí, mientras el aceite se encuentra en perfectas condiciones, ese aceite es un protector fiel del sistema de aislante. Pero en el momento que el sistema de aislamiento o aceite se encuentra deteriorado, oxidado, a la vez, entiéndase, cuando se habla de deteriorado, oxidado, significa que el aceite está oxidado, está ácido, ¿está bien? Y tiene la formación de lodos. Estos elementos son agresores tremendos del sistema de aislamiento. Puede llegar a corroer propiamente el sistema de aislamiento sólido, que puede ser el papel, ¿bien? O elementos como lodos que llegan a cubrir y perjudican el proceso de transferencia de calor, por cuanto ayudarán al envejecimiento térmico del equipamiento. Bien, tenemos una cuantificación de furanos. Antiguamente, como parte del público debe saber, los furanos era un elemento importantísimo para poder identificar el envejecimiento del papel, bien, a través de varios modelos que se han hecho desde el original de Hue Chendong hasta el envejecimiento que se tiene a través de SD Myers, también son modelos matemáticos, pero hoy en día ya desde hace unos 2 años ha entrado con mucha fuerza porque se ha descubierto que hay muchos aceites que no tienen una buena absorción de los contenidos furánicos, lo cual estaría de alguna manera atentando contra esta metodología de medición. Bien, se ha verificado una medición entre metano y etanol que aún está en fase experimental, pero con muy buenos resultados. Estimo que en los próximos años tendremos ya una normativa que permitan a las empresas eléctricas identificar todo aquello. ¿Está bien? Podemos indicar la medición del metanol, que está funcionando bastante bien y que nos ayuda a verificar esta vez de manera indirecta el envejecimiento del papel y poder conocer el concepto de grado de polimerización, que ustedes saben bien es un parámetro importantísimo del diagnóstico de un transformador. También tenemos análisis de gases disueltos, como ustedes conocen, es un elemento importante para identificar fallas en un transformador. Un parámetro que no quiero dejar pasar, que es importante y que pertenece al grupo de pruebas no invasivas, son la termografía, la medición de efecto corona y las descargas parciales, que es un parámetro también importante que concibe la única medición que se hace a tensión nominal y que se puede hacer en campo. Este es un parámetro fundamental porque, como dice aquí, es una prueba no invasiva. El equipo, en este caso puede ser cualquier equipamiento, ni se entera que estás haciendo esta medición. Puedes identificar desde el punto de vista cualitativo, bien, haciendo una triangulación y moviendo los sensores de manera adecuada, bien, dependiendo si utilizas la tecnología UHF o ultrasonido, en lo que varían es justamente en la tecnología de la sonda piezoeléctrica que utilizan para hacer la medición, puede identificar el punto de incepción del origen y las de descarga parcial. Bien, todo esto es una prueba no invasiva. Tenemos a continuación, bien, refrendado justamente por el Technical Brochure del SIGRE, la 445, bien, que es justamente, nos identifica este sistema de pruebas, desde pruebas básicas hasta pruebas avanzadas. Bien, estos son elementos, obviamente, donde también se encuentra la medición eléctrica de descargas parciales, elementos que adicionalmente, identificando las curvas, podemos identificar y sumado a una teoría de ondas viajeras, podemos identificar con exactitud la zona, bien, donde se encuentra el origen de las descargas parciales. Este elemento constituye una ventaja importantísima para los sistemas de diagnóstico, puesto que ninguna prueba con tanta precisión, porque esta se hace a tensión nominal del equipo funcionando, obviamente siempre hay que tener mucho cuidado de discriminar elementos que podrían causar ruido en el sistema, bien, moviendo justamente la frecuencia para poder identificar
la zona adecuada en el que se va a medir dependiendo del equipamiento. Para esto las normativas del IEC y del IEEE son muy importantes seguir al pie de la letra, que te hacen recomendaciones muy puntuales de estos conceptos para poder identificar y utilizar esta técnica. Pero bien, el tema que hoy nos toca ver es justamente el de resistencia de aislamiento. Como pueden ver, siempre es importante en toda medición y en todo plan de mediciones que se va a hacer para poder diagnosticar a los equipos. Bien, propiamente tocando ya el tema que nos toca ver el día de hoy, que es el aislamiento eléctrico, bien, vamos a ver desde el concepto fundamental, desde la definición, como dice, yo he querido poner aquí, como es un seminario o webinar de tinte académico, he querido poner definiciones de norma, bien, entonces aquí tenemos lo que dice la norma IEEE sobre el concepto de un material aislante. Dice, sustancia a la cual la conductividad eléctrica tan baja, casi cero, que puede despreciarse la corriente eléctrica que pasa por él y provee aislamiento eléctrico. Veamos esa definición de manera puntual. Podemos identificar que esto es un bloque por el cual, aplicando una diferencia de potencial, este no produce circulación de corriente eléctrica. Es decir, fíjense, aquí de manera intencional he aplicado un elemento, pues un aislamiento efectivamente puede modelarse a través de un capacitor. ¿Está bien? Un capacitor que, como ustedes saben, ¿bien? Hay parámetros que definan el elemento de capacidad, porque alguien seguramente en el público va a decir, pero la capacitancia es un elemento normalmente relacionado con la acumulación de energía. Bien, efectivamente, la capacitancia en sistemas de potencia también se utiliza para el concepto de mejorar, desde en baja tensión mejorar el factor de potencia, o lo que se utiliza en media y en alta tensión, poder entregar o generar energía reactiva para no tener que transportar de manera a través de las líneas de transmisión, ocupando su espacio y aumentando las pérdidas eléctricas que se tienen, bien, desde los puntos de generación, bien. No me referimos, cuando hablamos de aislamiento, no nos referimos a ese capacitor, sino nos referimos a un capacitor que tiene una capacitancia en faradias muy pequeña. Justamente aquí he querido poner, bien, un capacitor, su fórmula matemática para que todos recordemos y no tengamos que aprender, recordar elementos seguramente que muchas veces han sido olvidados, bien, que es importante mucho el área del equipamiento, es importante la distancia entre las placas y sobre todo es importante la permitividad eléctrica. ¿Está bien? Entonces queremos construir esta vez, fíjense, la unidad que se utiliza, la capacitancia en aislamiento, típicamente se encuentra en picofaradios. ¿Qué significa esto? Que necesitamos un capacitor que nos dé un valor muy, muy pequeño en capacitancia. ¿Está bien? Este claramente podemos identificar utilizando esta fórmula, ¿bien? Podemos identificar que será un capacitor con área bastante pequeña. Normalmente se dice la que es necesaria para transportar energía. La sección del conductor es suficiente. Muy bien, como placa superior. ¿Está bien? La distancia, mientras más distancia haya, la capacitancia será menor, por cuanto es elemento importante. Y el tercer parámetro, no menos importante, porque ya no es geométrico, sino es físico, es justamente la permitividad. ¿Bien? Recordando que el vacío es el mejor aislamiento que se tiene, el mejor aislante es el vacío, porque el concepto de conducción está relacionado con la materia. En el vacío teórico que existe, al no existir materia, el elemento conductivo pues es nulo o cero. Bien, aquí un dato importante que se tiene que quería compartir con ustedes. ¿Sabía usted que en 1836 el padre de la capacitancia, don Michael Faraday, que ustedes saben también que se le conoce como el padre del electromagnetismo, ¿bien?, descubrió que cuando el espacio entre placas de un capacitor se llena de un material aislante, el material o la capacitancia cambia. Un ejemplo
de esto podemos comentar, fíjense, tenemos un capacitor que se encuentra vacío, bien, una capacitancia de 10 picofaradios, bien. Si lo llenamos de aceite, su capacitancia variará por el factor justamente de la permitividad del aceite y tendremos 22 picofaradios. Si hacemos la comparación entre los dos, es importante identificar que más allá de la concepción de poder mantener vacío no es sencillo, ¿está bien? Desde el punto de vista de aislamiento, mientras más pequeño en picofaradios sea el sistema de aislamiento, mucho mejor es el aislante. ¿Está bien? Es un parámetro. Si hablamos de justamente diferentes materiales, podemos identificar muchos de ellos, bien, como comentábamos hace unos instantes, el vacío, fíjense, tiene una permitividad 1, obviamente, porque cuando hablamos de permitividad, fundamentalmente trabajamos con una permitividad relativa, es decir, en función a la permitividad del vacío. ¿Bien? Por cuanto, por definición, obviamente, la de vacío será 1. Esta constante de cerca en el aire, fíjense que es muy parecida a 1. ¿En qué se diferencia? Bien, para los estudiosos justamente saben que la presión atmosférica o la presión en el momento en el que se encuentra el aire variará justamente esta permitividad a través de la que se conoce las curvas o ley de Paschen, que son muy importantes y que posteriormente vamos a ver alguna diapositiva para reforzar este concepto. Podemos ver algunos materiales eléctricos que seguramente puede llamar la atención. Tenemos el papel craft con ustedes saben bien que es uno de los materiales más importantes con que se fabrica un transformador. Varía su permitividad de 2,9 a 4,1 dependiendo la parte y el componente que se quiera poner el transformador, desde propiamente el papel craft termoestabilizado que puede cubrir los devanados del transformador, hasta las barreras protectoras como Presspan o Pressboard que son necesarias. Si hablamos de otro tipo de equipamiento, también tenemos la mica, la baquelita, ¿está bien? El vidrio Pyrex, la porcelana, que podemos observar también parámetros muy importantes, hasta poder concluir también, fíjense que tenemos aquí el agua, ¿está bien? Que tiene una permitividad entre 78 y 80, parámetros importantes que nos identifican y nos pueden ayudar a poder cuantificar cuán aislante es un determinado material conociendo estas características técnicas. Bien, pero ahora, ¿por qué fallará un aislamiento? De manera general, bien, de manera general, podemos decir que un esfuerzo eléctrico puede ser el causante de este defecto, ¿está bien? Como ustedes saben bien, si causamos y tenemos un impulso de origen atmosférico, una descarga atmosférica, un rayo, o impulsos de maniobra, pueden ser causantes de daños en el equipamiento, por más que el equipamiento haya sido debidamente o correctamente dimensionado, se puede identificar que este esfuerzo puede ser causante de un daño en el equipamiento. También tenemos el esfuerzo mecánico o estrés mecánico. Yo lo quiero simbolizar a través de que estamos golpeando el aislante, como podemos ver aquí. Bueno, esto no precisamente es lo que pasa, pero es muy importante entender que el esfuerzo mecánico puede llegar a fracturar el aislante y puede ser causante de fallas. También es importante el ataque químico, ¿bien? Identificar el ataque químico, sobre todo el del trabajo que se pueden llegar a tener de aislantes en atmósferas corrosivas. También ahí tenemos que sumar no solamente a la contaminación, sino también tenemos que ordenar la humedad y, como hace un rato mencioné, la presencia de oxígeno libre en elementos aislantes que pueden acelerar el proceso de oxidación y, en este caso, como mencionó aquí, ataque químico. Un elemento importantísimo, como ustedes saben, los aislantes se encuentran modelados por la temperatura de operación, por cuanto el estrés térmico también es un parámetro importantísimo para la medición. El estrés térmico que se puede observar con muchas herramientas y por sobre todo, administrando el origen de este calentamiento, ya sea un transformador, una máquina rotante o cualquier equipamiento de una subestación como un transformador de instrumento, un
un interruptor y parámetros iniciales que son importantes que se puedan cubrir con este elemento. También veamos cómo está compuesta la materia. Bien, porque ese capacitor que hace un momento veíamos, bien, en la vida real, se tiene elementos importantes. Bien, podemos observar que la animación de un átomo, donde se puede observar que tiene protones y neutrones, y orbitando a través de él tenemos electrones. Eso está en la materia normal. Bien, también podemos observar al lado izquierdo de la pantalla, ¿bien? Tenemos enlaces covalentes rotos. Bien, esto significa, desde el punto de vista químico, la ionización de partículas libres que tenemos en la materia, sean cargas positivas, sean cargas negativas, dependiendo de que si la materia cedió o ganó electrones. Bien, es importante identificar todo esto porque son elementos importantes que ayudarán y prácticamente dificultarán el concepto de ser aislamiento eléctrico. ¿Bien? También en la materia tenemos la presencia de dipolos eléctricos. Bien, el dipolo, como ustedes saben bien, es uno de los dipolos más conocidos, es el agua, la molécula del agua, que es lo que trato de representar con esta animación, una molécula de oxígeno con dos hidrógenos presentes que simbolizan el comportamiento general de la materia. Bien, pero, ¿y esto cómo me relaciona a hacer la medida propiamente de resistencia de aislamiento con un megaómetro? ¿Cómo me relaciona para poder identificar el estado de este equipamiento? Veamos que si aplicamos una diferencia de potencial en corriente continua, bien, se va a formar en los bornes de este capacitor que hemos dicho que está modelando un sistema de aislamiento, se va a identificar justamente una diferencia de potencial y que hipotéticamente tenemos aquí un polo positivo, una carga positiva en toda la placa superior y una carga negativa en toda la placa inferior. Esta diferencia de potencial me genera lo que conocemos como campo eléctrico que aplica a todas las placas y de manera uniforme en todo este sistema de aislamiento. Este campo eléctrico, por ejemplo, en la materia, nos ayuda y propiamente ocasiona una distorsión. Fíjense, han visto cómo el átomo pesado, bien, el núcleo del átomo pesado se ha desplazado, como es una carga positiva, hacia la placa negativa, y la órbita de los electrones también ha sido afectada, porque los electrones tratan de acercarse hacia el polo positivo que se ha formado por la diferencia de potencial aplicado. ¿Qué sucederá con los iones libres? Pues los iones libres justamente hacen combinaciones muy rápidas, dependiendo del material en el que se presenten, para poder identificar cargas negativas en un costado, cargas positivas cercanas al polo negativo. ¿Está bien? Todo este elemento, como hemos mencionado, se conoce como proceso de absorción y polarización dieléctrica. ¿Y qué pasará con los dipolos? Justamente, la naturaleza de las cargas que tenemos en dipolos ocasionará que estos elementos se desplacen de forma que se orienten hacia el campo eléctrico. ¿Está bien? Por cuanto todos estos parámetros, elementos que estamos viendo aquí, se conocen como pérdidas dieléctricas y serán causantes propiamente para que un equipo pueda ser medido e identificado como parte de un sistema de diagnóstico. ¿Está bien? Este es un parámetro importantísimo para poder comprender. En este caso, como ya podemos ver, el material ya se encuentra polarizado. Y debemos recordar que un material que se polariza muy rápido representa un buen sistema de aislamiento. Un material que no se polariza nunca o se polariza extremadamente bajo y se mantiene así de manera permanente, corresponde a un conductor eléctrico. Esos parámetros son importantes que los discriminemos. ¿Está bien? Pero la materia, cuando hablamos de un capacitor, no solamente se compone de un bloque
podemos tener interfaz, como tenemos aquí en la figura de la izquierda. Tenemos elementos como tenemos en máquinas rotantes, por ejemplo. Unión de materiales aislantes de punta canto que me identifica, bien, al aplicar una diferencia de potencial, me identifica un campo eléctrico, pero adicionalmente, para los estudiosos de los dieléctricos, no he querido olvidarme de que en la interfaz se forma justamente el concepto de desplazamiento de campo eléctrico. Bien, el vector desplazamiento de campo eléctrico, que también todavía ocasiona la migración de estos iones libres que he querido representar. Obviamente aquí debería representar todos todos los conceptos que hablaba hace un momento, los dipolos. También identificaba adicionalmente identificaba parámetros como los átomos libres, pero eso iba a hacer complicar muchísimo el dibujo, y que he preferido que sea simbolizado de esta manera. También tenemos, por ejemplo, sistema de aislamiento. En la figura del centro tenemos un aislamiento compuesto, como puede ser, este es un equivalente a un transformador. Tenemos una interfaz de un sistema de aislamiento. Por ejemplo, tenemos aceite, papel, bien, con el medio del cual, al aplicar esta diferencia potencial y la formación del campo eléctrico, vamos a tener una polarización justamente en estas zonas delimitadas. Obviamente este material aislante que se da otra interfaz también se está sumando a este elemento, ¿está bien? Y nos forma justamente los parámetros de polarización para poder identificar todos estos conceptos que estamos mencionando y poder ayudar y trabajar en el correcto diagnóstico del equipo. Pero también podemos tener en equipamiento, fíjense, esto trata de representar un hueco, y ese hueco, al aplicar diferencia potencial, puede ocasionar la presencia de descargas parciales. Descargas parciales cuya incepción, como ustedes saben bien, va a ser aleatoria, ¿está bien? Esta descarga parcial me puede ocasionar calentamiento adicional en el funcionamiento propio del equipo por esa tensión de irrupción que puede llegarse a alcanzar y generar una avalancha de electrones en determinados puntos, calentamiento muy puntual que en un momento dado va a ocasionar una descarga y la pérdida total del sistema de aislamiento propiamente dicho. Entonces, con todos estos conceptos, realmente podemos concluir que la medición e identificar defectos de manera temprana en el sistema de aislamiento constituye una herramienta importantísima del administrador de mantenimiento, y como también hemos conversado, puede ser desde el punto de vista de las mediciones que se hacen en fábrica, que llamamos típicamente las pruebas FAT, o las pruebas que se hacen en campo como parte de la recepción o puesta en servicio, o las pruebas SAT que llamamos típicamente, para poder identificar todas estas causas y en concepto identificar estos elementos en mantenimiento ya en la vida útil del equipo. Realmente hace imprescindible que esta medición pueda ser realizada. Bien, trabajamos adicionalmente ahora con el principio de funcionamiento y aplicación de lo que es un megaómetro. Bien, un megaómetro podemos observar, bien, aquí tenemos un circuito básico. Aprovecho justamente la invitación de Megar para poner aquí, respetando los derechos de autor, tenemos un megaómetro marca Megar, un MIT 1525, que tiene bastantes funcionalidades y elementos importantes. Lo que a mí me interesa identificar es el poder de este tipo de herramientas que tenemos aplicando justamente la diferencia de potencial entre el borne positivo y el borne negativo, ¿está bien? Y un elemento importante para poder identificar y descontar la electroendeósmosis que se puede ocasionar superficialmente en los aislantes con el borne guardas. Bien, ese es un parámetro importante. Estimado Roberto, ¿tenías algún comentario? Casualmente, sí, Marcelo. En principio, bueno, agradecemos haber incluido una imagen de estos equipos y sí, hay un comentario interesante porque mucha gente nos pregunta
del panel de los asistentes, cómo es la aplicación del borne de guarda, qué cable o qué conductor se debe aplicar como borne de inyección de la tensión de prueba y por cuál recoger. Nosotros, les cuento al público, desde Megger siempre tratamos de mantener una postura en lo que es conexionado, por una cuestión de convención y también porque esto viene de arrastre. Típicamente, mucha gente considera que el cable o el borne positivo del equipo es el que se utiliza para inyección y se recoge y se manda a tierra el borne negativo. Hay que tener en cuenta que hay diferencias cuando uno utiliza equipos de continua o de alterna. En equipos de continua y en los megómetros particularmente, desde Megger siempre hemos recomendado históricamente que el borne negativo es el que inyecta la tensión de prueba, es el que se aplica, por ejemplo, en el transformador, al bushing, o en un cable se aplicaría al conductor, y recogemos la lectura, o ponemos a tierra o a pantalla, digamos, para recoger la medición, el conductor positivo. ¿Por qué hacemos esto? Esto viene un poco de la historia de las primeras aislaciones. Recuerden que Megger es una marca muy tradicional y muy antigua. Y viene de cuando las aislaciones compuestas y los primeros compuestos que tal vez eran orgánicos, de mica, combinados con porcelana, con goma y demás, creaban realmente un efecto de electroendosmosis por el cual la condición más desfavorable era cuando se conectaba el conductor negativo al núcleo de la medida, ¿sí? al conductor principal, y se recogía lectura por el positivo. Entonces, como es la condición más desfavorable y es la que siempre queremos tratar de evitar, queremos tratar de probar para tener más definición de cuál es el nivel de aislación, se mantuvo esa polaridad de conexión y actualmente, aunque las aislaciones, los materiales aislantes modernos no tengan este problema, se mantiene solamente por una cuestión de convención y que siempre se repita la medición del mismo modo, ya que es uno de los principios por el cual nosotros podemos hacer tendencias de las lecturas. ¿Sí? No queremos hacer una sola medición, sino que esto sea una foto de un fotograma extenso de muchas imágenes, donde después vamos a sacar, como va a explicar el ingeniero Hinojosa, vamos a sacar conclusiones por tendencia. Entonces siempre tratamos de mantener el mismo método de conexionado. Otra cosa importante también que queremos destacar, que se ve acá en azul, el borne de guarda, y respetamos mucha gente que todavía no está familiarizado con el tema de mediciones, quizás gente que está estudiando y que no está habituada a las pruebas, y por ahí consideran que el borne de guarda es un simple borne de tierra o un borne de seguridad para seguridad del equipo, seguridad de la medición, y no es así. El borne de guarda es un borne que se utiliza para la medición, para descartar las interferencias por corrientes superficiales, corrientes parásitas que se van a presentar en la medición, lo va a explicar después el ingeniero, pero es importante que cuando adquiramos un equipo tengamos en cuenta la precisión de ese borne de guarda. Desde Megger nosotros siempre garantizamos una precisión máxima del borne de guarda, no es un elemento más, no es un tema menor que el equipo que ustedes van a adquirir que tenga muy buena precisión en el borne de guarda. Aprovecho, Marcelo, para comentarte, tenemos una audiencia actualmente de aproximadamente unas 1000 personas que nos están escuchando de distintas partes de Sudamérica, Caribe y entiendo que también de España. Así que a todos ellos les mandamos un saludo y a los que van a ver la sesión grabada también, desde ya agradecemos la presencia. Adelante, Marcelo. Ok, gracias, estimado Roberto. Bien, entonces podemos continuar. ¿Cómo modelamos ahora esa medición y todos estos fenómenos que comentamos hace unos instantes? Bien, aplicando una diferencia de potencial. Fíjense que tenemos ahora en pantallas cómo se realiza la modelación de un sistema de aislamiento a través de una medición en corriente continua. Tenemos propiamente el elemento que llamamos típicamente el concepto de carga de capacitor. Bien, vamos a tener que la corriente total que fluye a través del capacitor se va a descomponer en diferentes corrientes. Identificamos a continuación el concepto de corriente de carga capacitiva, que es el elemento necesario, la corriente suficiente para poder ocasionar justamente toda la formación del campo eléctrico. ¿Está bien? Por cuanto esta es la corriente de carga capacitiva. Tenemos además justamente la corriente de absorción dieléctrica,
que propiamente es el parámetro que deseamos medir en el sistema de aislamiento, porque es el parámetro que nos permitirá identificar desde justamente el proceso de polarización hasta el proceso de presencia de contaminantes o elementos ya destructivos propiamente en el sistema de aislamiento. Recuérdense entonces, por favor, tenemos un parámetro importantísimo para medir en ese momento. Bien, adicionalmente no tenemos que omitir estos dos parámetros, que es la corriente de fuga superficial, y podremos hablar de una más que solamente superficial, volumétrica a través de todo el sistema de aislamiento, ¿bien? Porque este elemento dependerá mucho del estado y las condiciones ambientales en el equipamiento para poder identificar parámetros de borde y margen para que se identifique esta corriente de fuga. Entiéndase que este es un elemento que es una limpieza o estado superficial del aislante. No debería ser el parámetro fundamental de medición, por cuanto es importante mencionar aquello, porque muchas veces cuando no se comprende ese concepto, podemos identificar defectos o entender que hay defectos en un aislante, cuando en realidad se trata de una corriente de fuga por el estado de limpieza del aislamiento. Bien, podemos observar que en corriente continua, bien, identificamos todos estos componentes que hace un rato mencionamos. Tenemos aquí la corriente de carga capacitiva, tenemos la corriente de absorción polarización, tenemos justamente la corriente de fuga, y podemos observar, muy importante este primer concepto que mencionamos, que esta medición es dependiente del tiempo. Hace un momento mencionaba que un material aislante bueno será aquel que se polariza muy rápido, decíamos, ¿verdad? Es decir, que la corriente de polarización-absorción pueda decaer lo más rápido posible. Será un buen aislante. Ese es un concepto importante. Debe contemplarse que la corriente de fuga, muchas veces, repito, y a mí me ha pasado, a muchos de los técnicos con los que he trabajado nos ha pasado, que se asustan y dicen, el sistema de aislamiento ingeniero tiene algún defecto. Y verificamos el sistema y solamente tenemos la suerte de que por condiciones ambientales o estaba sucio o estaba húmedo, que lo vamos a comentar justamente en unos instantes, ¿bien? Y la corriente de fuga era de un valor importante, lo cual representa un escenario favorable porque tenemos que esperar a que mejoren las condiciones ambientales o por último limpiar el sistema de aislamiento para poder controlar todo aquello. Una vez más, es una medición dependiente del tiempo. Todos los métodos de medición relacionados para este tipo de equipamiento serán relacionados con el tiempo. Bien, pasamos a ver la corriente de carga capacitiva. ¿Qué sucede con esta corriente? Es una corriente de la cual no deberíamos preocuparnos normalmente en un sistema de aislamiento. Solamente es importante identificar que esta corriente pasa muy rápido a cero, decae muy rápido en el tiempo, como hemos podido ver tanto en esta curva como en la anterior, comparativamente con las otras corrientes. Bien, pero también es importante identificar que si hemos armado o hemos realizado el circuito de medición de manera correcta, que lo vamos a mencionar y ver en unos instantes más, esta corriente básicamente caerá muy rápido. Entonces, es un parámetro importante que es la corriente de carga capacitiva que debería caer muy rápido, debería ser eliminada muy rápido en la medición. Tenemos el objeto central de la medición de aislamiento, que es la corriente de absorción dieléctrica, bien, la corriente de absorción polarización, que es propiamente la que queremos medir con el sistema de aislamiento. El sistema de aislamiento que tenemos, como veíamos, el proceso de polarización en el tiempo es el que queremos medir, el objeto central de la medición, y una vez más, mientras más rápido esta corriente de absorción-polarización decaiga, ¿está bien? Decaiga, significa que el sistema de aislamiento se encuentra en buenas condiciones. Tenemos la corriente de fuga volumétrica, ¿está bien?
podemos observar justamente que típicamente la forma de esta curva responde a una resistencia eléctrica pura. Aquí tenemos muy marcada la ley de Ohm, bien, y esto estará proporcional al valor y contaminación, como mencionábamos. Entonces, esto también debería fijarse las condiciones en las cuales se van a hacer mediciones para que éstas puedan ser repetibles en el tiempo, siempre controlando que este valor de corriente de fuga no se suba excesivamente y pueda controlarse en el ambiente que queremos medir, en el equipo que queremos medir. Un parámetro que no deseamos identificar bien, porque estamos haciendo una medición de resistencia de aislamiento, pero debemos recordar que hace no mucho varias marcas de megaómetros han sacado equipos, y uno de ellos es la línea Megger, equipos de más de 5 kV para hacer la medición de resistencia eléctrica. Puede ser, dependiendo del equipamiento con el que se vaya a probar, en muchos de ellos puede ocasionar una corriente de descarga parcial, ¿bien? Porque estamos llegando cerca de los valores. ¿No? Siempre debemos discriminar que la medición de resistencia de aislamiento no es una prueba o no está catalogada como prueba destructiva, ¿bien? Es una prueba de diagnóstico. Por cuanto debemos controlar la regla que ustedes conocen bien, que es de mantener entre el 75% y el 80% de la tensión nominal fase tierra del sistema de aislamiento del equipo. ¿Está bien? Si tenemos justamente esos cuidados, podemos decir que se encuentra controlado este parámetro y que no vamos a tener una descarga parcial en el equipamiento, porque la descarga parcial viene acompañada posiblemente de efecto corona, lo cual puede llegarnos a alarmar en el funcionamiento normal del equipo, y es un parámetro que debe ser cuidado por el personal que va a realizar las mediciones. Propiamente, también aquí he querido poner, como queremos medir la resistencia de aislamiento, quiero poner una definición importante. Está extractada de la IEEE 43 en su última versión, bien, sobre lo que significa la resistencia de aislamiento. Dice aquí, las definiciones tienen que leerse textuales. Capacidad del aislamiento eléctrico para resistir corriente continua. Representa el cociente de la tensión DC aplicada dividido por la corriente que circula a través del aislamiento de la máquina, corregida a 40 grados. Este es un parámetro importante porque la norma IEEE 43, que fundamentalmente está hecha para máquinas rotantes, bien, especifica que todas las mediciones deben corregirse a 40 grados, que vamos a observar en unos instantes las normativas para poder verificar todos estos parámetros. Y tomada en un tiempo específico desde el inicio de la aplicación de la tensión. ¿Está bien? Entonces, aplicamos la definición propiamente. Como ustedes saben bien, Bolivia es un país rico en variedad de territorios. Un parámetro importantísimo que siempre debemos tomar en cuenta como ingenieros es justamente el efecto de la altitud cuando realizamos las mediciones. Y aquí justamente traigo rescatado de normas de la IEC y de la DIN-BDE, justamente curvas de corrección del sistema de aislamiento, bien, para alturas mayores a 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Está bien? Dependiendo de esos parámetros, podemos observar justamente el comportamiento de estos valores para su aplicación en las pruebas que se hagan en el equipamiento. Entiéndase que cuando mido propiamente en sistemas de alta o extra alta tensión, no debería preocuparme precisamente si es que la medición de resistencia de aislamiento se puede constituir en una prueba destructiva. Pero cuando trabajo con media tensión, y más aún si trabajo en baja tensión, tengo que tener en cuenta que el rango de tensión de prueba no se clasifique como una prueba destructiva para el sistema de aislamiento. Este concepto de corrección del aislamiento con altitud no debe confundirse con el concepto de descarga disruptiva que nos da la curva o ley de Paschen, ¿bien? En la cual podemos observar justamente en la curva, que pueden ver que estas curvas
se encuentran catalogadas para una separación de placas, bien, y una descarga disruptiva de 1 milímetro. También podemos observar justamente la curva para el dióxido de carbono, para el aire, para el agua y para el hidrógeno. Y podemos observar claramente cómo el efecto de la presión atmosférica, bien, varía mucho este valor de descarga disruptiva. Una vez más, atendiendo a lo que mencionábamos hace unos instantes, cuando nos encontramos con presiones tan bajas que podemos catalogar como vacío, al no existir materia, se supone que básicamente se vuelve un aislante perfecto y el concepto de descarga disruptiva dejará de existir. También son parámetros diferentes que yo quiero acotar, y este elemento no debería tomarse en cuenta en la medición de resistencia de aislamiento, porque la resistencia de aislamiento, una vez más, quiero mencionar, discúlpenme que sea repetitivo, no debe constituir desde ningún punto de vista una medición destructiva, una prueba destructiva. Bien, mencionamos a continuación los métodos de prueba en corriente continua. Bien, tenemos justamente elementos rápidos para mencionar. Podemos observar los parámetros y la medición de corta duración o prueba puntual que se utiliza. Típicamente esta es la curva de resistencia de aislamiento, y tenemos la medición a 60 segundos o 1 minuto. Importantísimo, como menciono aquí, debe considerarse la temperatura de medición para poder ser comparable en el tiempo. Típicamente se debe corregir a una temperatura determinada, como hemos mencionado cuando hablábamos de máquinas rotantes. La norma nos habla de 40 grados Celsius. Bien, esta medida puntual es importante trasvasarla a un análisis de tendencia que se debe hacer año a año, en función a los parámetros que se obtengan, y obtener este tipo de curvas relacionadas, entiéndase, dependiendo de la decisión de la empresa, si es que hará las mediciones de manera anual, bianual, o puede hacer inclusive dependiendo de la criticidad que tenga la instalación para el propietario. Bien, puede que sea necesario inclusive hacer mediciones cada 6 meses, 3 meses. Repito, esto depende de cada aplicación y la criticidad aplicada a cada equipo. Bien, entonces esta es una de las pruebas muy puntuales que se hacen en sistemas de aislamiento. También tenemos la prueba de absorción dieléctrica. ¿Bien? ¿Qué es la prueba de absorción dieléctrica? Es un cociente que se hace de la medida de resistencia de aislamiento a 60 segundos sobre la resistencia de aislamiento a 30 segundos. Como podemos observar, es justamente comparando este elemento fijado en estos parámetros de tiempo que tenemos y se conoce como relación de absorción. Bien, es importante entender que al ser una división, bien, esta medición es independiente de la temperatura. De manera igual, debería ir verificando en el tiempo parámetros relacionados al estado. Aquí les pongo a manera de ejemplo. Debe entenderse, por favor, que estos parámetros que pongo aquí solamente son como ejemplo y referencia rápida. Bien, fundamentalmente para poder identificar defectos en el equipamiento, no debería esperar estrictamente cumplirlos, sino siempre tratar de hacer comparaciones con resultados anteriores para poder identificar las pruebas o de identificar si es que ha comenzado algún defecto. Tenemos la medición del índice de polarización. A diferencia de la relación de absorción, cambia solamente en el tiempo. El índice de polarización, tenemos una medición de resistencia de aislamiento, esta vez a 10 minutos, sobre la medición a 1 minuto. Bien, este parámetro también es importante, al igual que la anterior medición. Ya no tenemos dependencia de la temperatura. Bien, este parámetro entonces nos relaciona estos dos puntos en esta curva que mencionábamos inicialmente, y nos puede identificar el estado dependiendo de estos. Nos puede identificar la presencia de contaminantes, o nos puede identificar que el aislamiento ha empezado a su proceso de deterioro, y deberíamos condicionar o entender algún parámetro de elemento correctivo para poder descartar este problema que acaba de comenzar. Una vez más, tenemos aquí un pequeño cuadro que nos relaciona a manera de referencia parámetros de comparación para cada uno de estas mediciones.
Tenemos aquí también un método muy importante que consiste en verificar justamente lo que se conoce la prueba de descarga dieléctrica. Es donde se aplica al equipamiento un proceso de carga. Fíjense que, como dice aquí, es un proceso de carga con 30 minutos. O sea, es aplicar el medidor, la aplicación de tensión a un aislante por 30 minutos y después de que se ha aplicado este proceso, proceder a un proceso de descarga, verificando y comparando los parámetros relacionados justamente de corriente comparado con la descarga, podemos identificar con esta fórmula muy sencilla, bien, podemos identificar con esta fórmula muy sencilla parámetros relacionados al estado. Esta es justamente una aplicación que es muy importante para poder comprender en la medición de corriente continua. Como aquí trato de identificar para las personas que no están familiarizados, esta medición es dependiente de la temperatura del sistema de aislamiento, por cuanto debe tomarse en cuenta y debe registrarse en cada momento a manera de poder descartar algún defecto que podemos identificar y que no exista como tal, sino solamente ese defecto de la temperatura. Tenemos también la medición o la tensión de prueba a escalones o pasos. ¿Qué significa esta medición? Es aplicar mediciones en el equipamiento, ¿bien? Con diferentes tensiones, ¿bien? Podemos observar aquí en la curva de la derecha, para que se pueda ver con mayor nitidez. Esta es la medición de resistencia de aislamiento de un equipamiento, fíjense, con 1 kV, el otro con 2,5 kV, con 5 kV y genera una resistencia de aislamiento creciente, lo que significa que el equipamiento se encuentra en perfectas condiciones. En cambio, si es que tenemos un aislamiento que a medida que vamos subiendo la tensión de prueba, va bajando su resistencia de aislamiento, este sistema de aislamiento será deficiente. Significa que se ha podido identificar una causa de defecto porque este equipamiento es dependiente de la tensión, lo que significa que está ya en un proceso de deterioro o de debilitamiento propiamente del sistema de aislante. La ventaja de esta Marcelo. medición, perdón, sí. Sí, no, solamente un comentario sobre este tipo de pruebas. Y, en cierto modo, ¿cómo se relacionaría, si es que se puede relacionar con algún fenómeno de descargas parciales? Y te cuento por qué. Tenemos algunas consultas del panel de los asistentes. Y también es una curiosidad, ¿no? Porque normalmente las descargas parciales típicamente se testean con corrientes alternas, con tensiones de prueba alternas. Sin embargo, vemos, por ejemplo, el fenómeno de la aguja del megómetro, y de hecho en Megar tenemos la aguja virtual que llamamos, patentada, que es o arco virtual. Vemos que cuando se aproxima a una zona de falla, de aislación, se observa como una especie de chisporroteo o bailoteo de la aguja, y algunas personas lo relacionan con una proximidad a la falla, y también se relaciona o lo relacionan con descargas parciales. Pero claro, entendemos que el fenómeno de descargas parciales aparecería solamente en el momento que hay un cambio en la polaridad o una tensión que aparezca en forma rápida. Y no sé si se podría aplicar el concepto de relacionar esta tensión incremental, relacionarla de algún modo con posible presencia de oquedades o algún otro problema del material que pueda llegar a que haya descargas parciales. ¿Existe alguna correlación desde tu punto de vista sobre este tipo de pruebas en continua y descargas parciales? Sí, efectivamente, Roberto. Si identificamos esta dependencia de atención, bien, esta dependencia de atención puede ser causada a, primero, excesiva corriente superficial que está aumentando, porque puede que haya una contaminación severa de manera superficial, pero también es importante identificar que al subir la tensión estamos cambiando el ambiente y la magnitud del campo eléctrico al interior del aislante, por cuanto elementos configurados que se constituyen típicamente en aislamiento como huecos de aislamiento, es decir, pequeñas interfaces no deseadas en el sistema de aislamiento, puede ocasionar una tensión de incepción en el aislante, lo cual nos ayudaría propiamente para identificar
este origen de descargas parciales. Por cuanto esta medición también constituye una herramienta muy importante para poder identificar el estado de equipamiento. Efectivamente, nos puede ayudar a poder ver la presencia de estos huecos, interfaces no Entonces, deseadas o descargas superficiales. y entonces, típicamente recomendarías esto para pruebas en motores o cables de aislación sólida, o también Exacto. aplicaría para conjunto papel-aceite. Y la aplicación que se tiene en transformadores puede ser utilizado, pero entendiéndose que mientras el aceite se encuentra en perfectas condiciones, es muy raro que se produzca este tipo de dependencia, pero nos podríamos identificar de manera indirecta cuando el aceite empieza a ser deteriorado. Desde el concepto, esta medición es muy aplicable a motores, bien, a máquinas rotantes, también tenemos en cables de poder, también en interruptores. Podemos concluir que la presencia justamente, típicamente cuando se produce, únicamente podríamos hablar de interruptores de hexafluoruro de azufre, toda la campana o tobera donde se produce el barrido o soplado del arco eléctrico, produce una carbonilla y descomposición del material de SF6. Bien, esos productos y esa carbonilla de SF6 se adosan justamente sobre esa tobera que típicamente es de un material como teflón, bien, puede ser, u otro fabricante también le ha dicho que se utiliza de un material que se llama fluoretano, ¿está bien? Y adicionalmente tenemos un anillo rozante por el cual el contacto móvil se desplaza. También son parámetros donde típicamente se encuentran presencia de estos contaminantes y esta medición nos podría ayudar a identificar estos parámetros. ¿Está bien? Muy bien, muy Pasando bien. justamente esta medición que tenemos, podemos observar también que existe una aplicación muy importante que es la de rampa de tensión, aplicable fundamentalmente a máquinas motrices porque su aislamiento es sólido únicamente, ¿bien? Que es justamente una medición en la cual tú aplicas tensión y esta va subiendo los kilovoltios en una secuencia determinadas por segundo, ¿bien? Para poder identificar por algunos elementos o se pueden detectar grietas o fisuras, contaminación superficial, resina que no has recibido el tratamiento suficiente, absorción, humedad, delaminación o por último huecos que hemos mencionado hace unos instantes, un comportamiento o un elemento de desgaste. Entonces es una medición muy importante tecnológicamente y esta está justamente ratificado por las normas IEEE que se realiza y es un parámetro muy deseable poder contar con esta tecnología en las mediciones. A continuación, y por último, pongo justamente un pequeño resumen de la dependencia de estas mediciones que hemos dado y la influencia con la temperatura que debe ser tomada en cuenta. Yo sugiero siempre que se analice para poder identificar y poder indicar en todo momento el estado del aislamiento, para no pasar sustos o para descartar o más bien anotar algunos problemas cuya explicación sea básicamente la dependencia con la temperatura del aislamiento. Bien, tenemos justamente a continuación, estimado Roberto, la Sí, sección ¿Sabía usted? sí, esta es una de las sesiones que más me gusta, que hemos introducido últimamente en los webinars. Y bueno, es como para cortar un poco y para cambiar el enfoque de la información. La verdad que la información que hemos visto hasta ahora es súper, súper interesante y sobre todo muy bien presentada a pesar de la profundidad del tema. Agradecemos al ingeniero Hinojosa la capacidad para disertar en estos temas de forma tan interesante para hacerlo entendible para todos. Así que ahora tenemos una pregunta, es algo de cultura general, pero interesante. Y a ver, esta pregunta va para todos, inclusive para Marcelo y para Karen y para todos los que nos escuchan. Si saben ustedes cuándo fue que se creó el primer megómetro, o sea,
¿cuál será la fecha aproximada, el año aproximado de creación del megómetro? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será del año 50, del año 70, de los primeros equipos eléctricos, electromecánicos? Bueno, acá viene la respuesta. Ya te iba a decir, Roberto, yo podría decir la respuesta, pero creo que A no ver se si, vale. no. Creo que Karen no está calificada porque vos tenés acceso a internet y aparte sabemos que sos de hacer esas trampitas, así que no te No vamos se a vale contar. entonces. Pero podrías preguntarle a alguien que tengas al lado. No, bueno, esto más que nada es una nota de color. Si pasamos a la siguiente imagen, de cuándo fue creado, sí, el primer megómetro fue creado, señores y señoras, en 1889 por Sidney Evershed y fue realmente un hito en el mundo de las pruebas eléctricas porque fue el primer equipo de prueba de aislación portátil, ¿sí? Consistía en un sistema de generación a manivela. Todavía se ven algunos, ¿no? Marcelo, me comentabas que en Bolivia se ven algunos equipos, quizás en las universidades de este tipo. Sí, efectivamente, yo te puedo decir que cuando empecé a trabajar teníamos, obviamente ya los electricistas e ingenieros sacaban de manera jocosa, decir, probaremos estos equipos y con la manivela, a ver, ¿te Claro, animas a dar de vueltas? Te decían. claro, darle de la manija, ¿no? Pero hay una cosa interesante en esto de estas pruebas que involucraban la interacción con el músculo, ¿no? Que a veces uno siente la misma manivela y pasa, por ejemplo, los equipos para prueba de relación de transformación, que uno siente la fuerza que hace la manivela, siente cómo se carga el cable, y obviamente la aguja también ayuda, el movimiento analógico de la aguja ayuda a percibir en forma rápida cómo está ese equipo que estamos probando, ¿no? Y a veces se pierden algunas cosas cuando se pasa a digitalizar todo. Por eso fue un poco también otra invención de Meger, cuando se pasó a los equipos digitales, tener la aguja virtual, ¿no? La aguja analógica, que si bien la pantalla es digital y ahora tenemos pantallas todo color y con salida a PC y demás, pero sin embargo siempre conservamos la forma de representación analógica que es mucho más llevadera y nos permite ver tendencias y demás. Que es lo que decíamos un ratito antes, ¿no? Que al final cuando la prueba se está poniendo a punto de fallar, uno puede cortar la prueba porque ve que la aguja empieza como a temblar, a llegar un momento de ruptura, que no queremos llegar, obviamente. Así que bueno, esa era la nota de Adicional, color y si perdón, les parece. Sí, Marcelo. perdón, Roberto, que meta un poquito, digo, justamente, la ventaja que tenían los equipos analógicos, el movimiento de esa aguja, muchas veces cuando hacías medición nos preocupaba y nos llamaba la atención para poder encontrar razones porque en alguna medición movió mucho la aguja y en otras no tanto. Cosa de que ya las nuevas generaciones de medidores, como son analógicos, si bien estos equipamientos, muchos de estos, tienen todavía el movimiento de una barra que simula la aguja, pues estoy seguro que muy pocas personas ya están acostumbradas a ver ese movimiento y esa oscilación, que realmente es importante desde el punto de vista, por ejemplo, en este equipamiento que nos traes a ver el momento, por ejemplo, cuando la corriente capacitiva desaparece y el cambio de par, justamente capacitivo, a un par que en este momento va a ser puramente resistivo. Entonces, son parámetros que, en el punto de vista, cuando analizas las mediciones, te brindan una información importante, que estoy seguro que ya por la era digital muchas veces ya ha sido descartado. Claro, claro, sí, por eso repetí el concepto que Meger patentó esta aguja virtual, ¿no? Porque otros equipos por ahí tienen como un búmetro, una barra, como mencionaba, una barra gráfica, pero por ahí la aguja que representamos en los equipos de Meger es como realmente queremos representar la aguja porque sí es importante. El ser humano es analógico, no somos digitales, así que todo lo que podamos hacer para facilitar la interpretación de las lecturas, bueno, ahí vamos por eso. Así que bueno, la nota era esta, por eso tenemos posiblemente una experiencia, los más expertos en el mercado y la mayor variedad de equipos por ahí también se encuentran en Meger porque nos especializamos en esto como otras compañías, también tienen buenos productos, pero queríamos mencionar que la historia viene por el lado de Meger, por lo menos en el primer equipo.
Así que adelante, Marcelo, y gracias por el tiempo. Muy bien, me sigue preocupando el concepto de que somos analógicos. Quisiera que los millennials entendieran ese concepto de ser analógico, porque te aseguro que ellos piensan que son 100% digitales. Es su manera de comentar nada más. Pero bien, vamos al plato fuerte del día, que son las normas y recomendaciones en las mediciones. Comenzamos con las normas y mediciones en baja tensión. Bien, ¿qué normas típicamente se utilizan en esto para poder evaluar la resistencia de aislamiento en baja tensión? La norma IEC que tenemos aquí como prueba, la 60306.4 en su parte 6, que justamente nos habla de la verificación de las instalaciones eléctricas en baja tensión, o la IEC 61557, que nos habla de los equipos de ensayo para la vigilancia de las medidas de protección que se tiene hacia las personas. He podido revisar con mucha profundidad ambas normas y nos hablan que la prioridad y el origen de que estas normas existen, fíjense que esto es importantísimo, nos hablan de la seguridad de las personas. ¿Está bien? Y dejan como un parámetro también importante, pero en un segundo orden, la continuidad del servicio del equipamiento. Bien, a continuación justamente extracto de la norma 364, bien, el protocolo que menciona para poder verificar el comportamiento o el estado de este sistema de aislamiento, donde se puede observar claramente, aquí está resaltado en un recuadro con línea segmentada, bien, que la resistencia de aislamiento constituye el parámetro importantísimo para poder evaluar el estado y garantizar la seguridad de las personas de toda instalación en baja tensión. Entonces, esto es un comentario importantísimo porque tiene que tomarse en cuenta todos estos parámetros y también los parámetros de equipamiento de muy baja tensión, que son típicamente los sistemas de control o pueden ser los sistemas de telecomunicaciones que muchas veces, y dependiendo de la normativa de cada país, pueden enlazarse o superponerse a los cables de energía. A continuación, tenemos justamente recomendaciones de parámetros mínimos que debería cumplir esta instalación. Como veíamos en muy baja tensión, la tensión de prueba debería ser con 250 voltios, esto está dado por norma, y debería obtenerse una resistencia de aislamiento mayor a 0,5 megaohms. Bien, trabajando a 500 voltios, debería probarse, o para sistemas mayores a 500 voltios, debe probarse con 500 voltios y el parámetro que se obtiene es mayor a 1 megaohm. Lo mismo, cuando trabajamos ya en tensiones sobre 500, debería probarse con 1000 y el parámetro que tenemos. Esto en cuanto al protocolo en la medición de baja tensión. Estimada Karen, teníamos una sección de consultas. Así es, muchísimas gracias, Marcelo. Sí, una pequeña consulta que se va a lanzar a continuación y esta dice, ¿qué tipo de pruebas de aislamiento eléctrico realiza en su actividad? Entonces, la primera, ninguna, o solo con megómetro. La siguiente es diagnóstico con otras técnicas, tangente delta, descargas parciales, etcétera. O la última opción, opciones B y C, o sea, ambas. Entonces, sí, nos ayudan a participar, solamente tienen que seleccionar la respuesta en su pantalla con su mouse. Si no les permite, entonces tienen que minimizar la pantalla para que este les permita. Y vamos a dar unos segundos para que todos puedan participar y nos puedan comentar su experiencia. Aprovecho Sí, Karen. rapidísimo nada más para comentarles a los que nos están diciendo de las preguntas. Muchísimas gracias, estamos recibiendo todo. Y si la grabación se va a compartir cuando esté lista, para los que también me están preguntando eso. Claro. Seguimos agradeciendo, hay mucha audiencia y están muy, muy enganchados con este tema, así que significa que la disertación de el ingeniero Hinojosa es muy, muy interesante. En cuanto a las preguntas, está un poco dirigido a que hoy por hoy todo el mundo hace pruebas y quiere apuntar a equipos más avanzados, pero también es cierto que el megómetro sigue siendo el caballo de batalla o el soldado que está al frente para las pruebas. Y los megómetros cada vez tienen más funciones también de diagnóstico, o sea, muchas veces el megómetro de por sí cumple
la expectativa y la necesidad de las pruebas eléctricas de mucha gente. Y sin embargo, otra gente necesita avanzar un poco más para hacer la parte de diagnóstico. Entonces, queremos saber más o menos cómo se reparte nuestro público, quienes hacen pruebas solamente con el megómetro ya es suficiente para determinar sus pruebas de aislaciones, quienes han avanzado hacia otros equipos como tangente delta, descargas parciales, BLFs, todo lo que análisis de barrido de frecuencia, equipos más avanzados, o quienes inclusive utilizan esos equipos avanzados y también el megómetro como primer prueba. También puede haber gente que obviamente no utiliza, no aplica porque todavía no ha entrado de lleno a la parte práctica, todavía está quizás cursando una carrera terciaria, universitaria y después se va a dedicar al tema de mediciones. Bien, bueno, entonces ahora vamos a cerrar la encuesta y a compartir. Estos son los resultados, les comento. 9% comentó que ninguna, 47%, que es el mayor, solo con megómetro. Un 8% solamente con diagnóstico, bueno, con otras técnicas, tangente delta, descargas parciales, etcétera, y un 37% con opciones de B y C. Entonces, Bueno, con esto... me parece súper interesante la respuesta y está en consonancia con lo que veníamos hablando, Karen. ¿Podemos compartir de vuelta lo que eran los resultados? Claro que sí, ahí los Bien, tenemos en pantalla. ok. Significa que casi el 50% del público, 47%, con el megómetro puede realizar la mayor parte de sus pruebas, ¿sí? Y es así, existen, y vamos a ver el capítulo que viene ahora de mano del ingeniero Hinojosa, vamos a ver las aplicaciones en las cuales puede operar el megómetro, cómo resuelve el megómetro la mayoría de las pruebas en distintos tipos de aplicaciones, en subestaciones, en baja tensión, en media tensión. Muy bien, adelante. Gracias, Excelente, estimado. adelante. Gracias. Bien, entonces veamos las aplicaciones en media y en alta tensión. Bien, podemos observar justamente que haciendo un análisis de todas las normas que contamos en este segmento, normas ISE y de TPD, todavía la prioridad sigue siendo la seguridad de las personas, pero ya damos mucho énfasis a la continuidad del servicio, confiabilidad propiamente del servicio y el poder detectar fallas incipientes en equipamiento como eje central de todos estos conceptos. ¿Está bien? Podemos ver a continuación, justamente entramos en el campo de los transformadores, una de las mediciones iniciales, un poco de explicación de la nomenclatura que dejo en la presentación es, aquí menciono la norma, el año de la norma y el punto en el cual esta norma nos está referenciando a este parámetro para que ustedes puedan hacer una aplicación o un análisis posterior, ¿bien? Y puedan verificar el punto y poder identificar y profundizar mucho más estos conocimientos. Aquí he tratado de extractar un resumen valioso de esta información, pero la información siempre es abierta y es dinámica para que personas que quieran estudiar mucho más puedan hacerlo perfectamente. A continuación tenemos justamente qué valores deberían ser como máximo, dependiendo también, esto es un parámetro importante. Antiguamente, cuando yo comencé mi carrera, los transformadores venían y te permitían en el manual hacer mediciones con hasta 1500 voltios de medición, típicamente 1000. Bien, hoy en día casi todos los fabricantes ya coinciden que solamente debe probarse con 500 voltios. Esta es una medición que se hace con 500 voltios para poder identificar el estado de aislamiento de las capas. Entonces aquí tenemos parámetros que pueden observar, ya sea desde nuevo hasta parámetros en servicio que nos pueden identificar y están completamente avalados por norma. Bien, también tenemos la medición que tenemos propiamente del sistema de aislamiento del transformador, la medición que tenemos entre aislamiento de baja tierra, de aislación de alta tierra y entre devanado de alta y baja tensión. ¿Okay? No olvidarse que, como hemos mencionado hace unos instantes, debemos evitar la circulación de un componente inductivo cuando se hace la medición de resistencia de aislamiento, por cuanto
siempre debería estar cortocircuitado, principio y fin de cada bobina, para poder realizar esta medición. Bien, si se puede observar, justamente aquí incluyo también las normas y los puntos en los cuales de cada norma se toman estas medidas, y se puede concluir que estas son las mediciones recomendadas por norma que se deberían hacer para un transformador de 2 devanados, de 3 devanados, autotransformador o autotransformador con 3 devanados. ¿Está bien? Entonces es un parámetro importante. No olvidarse siempre la aplicación del borne guarda, que representa realmente una ventaja competitiva y de diagnóstico importante para descargar o descartar el efecto de la corriente de fuga a través justamente de un aislador, pasatapa o buje en este tipo de equipamiento. Es un parámetro, una herramienta muy poderosa con que contamos cuando se hace esta medición de un transformador a través de un megaómetro. Bien, ya como valores límite que nos da justamente la norma y nos dice resistencia de aislamiento entre devanados y devanados a tierra, se deberían verificar factores de diseño del sistema de aislamiento como limpieza, humedad y deterioro. Bien, antes de dar un valor mínimo o máximo, dice que se debería realizar una comparación con valores anteriores o fábrica para poder identificar parámetros que nos digan si es que el aislamiento se encuentra en perfectas condiciones o si el deterioro ha comenzado. ¿Está bien? Adicionalmente, la norma nos menciona valores recomendados para transformadores sobre el índice de polarización que puedo yo mostrarles aquí justamente en la pantalla. Este cuadro que tenemos en la parte baja de la diapositiva nos está mostrando estos parámetros para que podamos realizar el diagnóstico adecuado para poder identificar los defectos. Bien. Si hablamos de máquinas rotantes, contamos con la norma 43, como hemos mencionado, también la IEEE 622, bien, y la norma NETA, la ATS 2017 y también la MTS, bien, que es 2019, que nos dice justamente la medición debería hacerse en máquinas rotantes, bien, de la resistencia de aislamiento entre devanados de fase y estator y entre devanados a tierra, resistencia de aislamiento entre el núcleo de estator a pernos, apantallamiento de flujo, ¿está bien? La resistencia de aislamiento entre devanados de rotor a tierra, resistencia, esta prueba siempre es importante, que depende del diseño, aislamiento, la resistencia de aislamiento entre el núcleo de rotor a tierra, obviamente dependerá del diseño y en eso debería consultarse el fabricante. Y también una medición que es importante, la de los cojinetes hacia tierra, ¿está bien? Podemos verificar también que en este esquema que trato de representar de una máquina rotante, debemos evitar la circulación de corrientes inductivas, por cuanto siempre no se olviden el cortocircuitar principio y fin de bobina para cada una de las mediciones. Como pueden observar, nos da justamente la norma, ¿no? En estos puntos que pongo aquí para su conocimiento, nos da los parámetros que deberían hacerse y las mediciones que deberían hacerse en cada uno de los casos. ¿Está bien? También estos parámetros nos da parámetros de comparación mínimo, valores mínimo, a los cuales se debería hacer la medición, ¿bien? Y qué técnicas usar. Por ejemplo, aquí está la medición de resistencia de aislamiento a 1 minuto. Entonces, esta es como las técnicas que veíamos, nos identificaba justamente este parámetro importante. No se olviden que hemos mencionado muchas veces que máquinas rotantes, la resistencia de aislamiento tiene que ser referida a 40 grados Celsius obligatoriamente. Dependiendo de la tecnología con la que ha sido fabricado el generador o motor, propiamente va a ser analizado con los valores que tenemos en pantalla. ¿Está bien? Ese es un parámetro realmente importante que debe de ser tomado en cuenta cuando se habla de hacer este tipo de mediciones y sobre todo las evaluaciones que tienen que tomarse en cuenta. También las normas nos hablan justamente del índice de polarización mínima y la norma neta nos habla de estos parámetros. Fíjense que no coinciden plenamente en sus resultados, lo cual constituye un parámetro de análisis posterior que
que el propietario o el personal de mantenimiento que está haciendo del equipamiento debe poder cumplir. ¿Está bien? Es un parámetro realmente de análisis muy, muy valioso para poder identificar estos parámetros. ¿Está bien? Adicionalmente, la norma neta nos habla de que los valores deben compararse con los valores iniciales de fábrica o pruebas anteriores, pero nos da parámetros que entiendo bien que he estado viendo las preguntas, muchas de ellas nos relaciona y con cuánto puedo probar un equipamiento. Esta norma es una muy buena referencia dependiendo del nivel de tensión de equipo. Nos menciona, nos referencia la tensión de prueba y nos habla del valor mínimo de resistencia de aislamiento que debería tener. Entiéndase muy bien que cuando el espécimen de prueba, el equipo de prueba es desconocido, esta tabla gana un realce, una importancia bastante grande, porque al no conocer necesito un parámetro mínimo para poder decir está bien o está mal. Esta curva nos da esa ventaja, o esta tabla nos da esa ventaja. En cambio, si ya es un equipo donde ya estoy haciendo pruebas sucesivas, no se olviden que debería compararse las tendencias en el tiempo y verificar con la medición anterior para poder evaluar correctamente y poder identificar cualquier presencia de contaminante, grietas, perforaciones, huecos, humedad, oxígeno que pueda estar ocasionando algún defecto en el sistema de aislamiento. Ese es un parámetro importante. No deberíamos generalizar el uso de esta tabla para siempre. Como dice aquí justamente en esta frase que les pongo a continuación en la diapositiva, debe compararse con los valores iniciales en fábrica o pruebas anteriores. Es un parámetro importante que no debe descuidarse en el desarrollo de sus actividades. Volviendo justamente y específico a máquinas rotantes, tenemos la tabla 111, en las cuales nos define también, dependiendo del rango o nivel de tensión de la máquina rotante, nos relaciona la tensión de prueba y nos da los parámetros mínimos de sistema de aislamiento, dependiendo una vez más de la tecnología con que ha sido fabricada la máquina. ¿Está bien? Entrar a hablar de que la forma del devanado influye por esto, por otro, realmente nos tomaría mucho tiempo y lo dejo para en trabajos posteriores. Esto significa transformadores de tensión y transformadores de corriente. En cuanto a transformadores de tensión, tenemos los transformadores de potencial inductivo y los de potencial capacitivo, y tenemos también algunos que son un poco más raros, los transformadores de tensión resistivos, que se ponían en bancos de condensadores con neutro aislado, bien, justamente para evitar fenómenos como la resonancia. Según la IEEE C573C1 de 2017, la resistencia de aislamiento entre devanados y fases y entre devanados a tierra. Se debe revisar los factores de diseño, el sistema de aislamiento, para poder detectar estados de limpieza y humedad. Se sugiere comparación con valores anteriores y fábrica. Ese es un parámetro muy importante. Pero también la norma ATS 2017 podemos observar que nos da parámetros también de comparación respecto de resistencia a los devanados secundarios durante 1 minuto para poder verificar si es que se encuentra en buenas condiciones. Podemos observar justamente que en su tabla 100.5 se encuentra la resistencia de aislamiento mínima cuando se trata de unos equipos inmersos en aceite o se encuentra de estos equipos secos. Aplicable a interruptores de potencia. En esta medición interesa justamente poder verificar en el momento en el cual se van a hacer las mediciones de resistencia, típicamente de una medición por cada polo y por cada fase, estando el interruptor cerrado y a través del polo cuando se encuentra en posición abierta. Para poder identificar parámetros de diagnóstico en este tipo de equipamiento, la norma NETA ATS
recomienda que debería ser usada la tabla 100.1 que vimos con anterioridad. Entonces es un parámetro importante que yo les recomiendo que también se verifique. Podemos verificar también que la segunda norma ATS 2017, y lo de bueno que aquí estamos viendo es que en este momento se puede observar con total nitidez las diferentes partes que componen la cámara de corte del interruptor. En estas diferentes partes se puede observar de que la tobera que alguna vez, que hace un momento yo les comenté respecto a que en los interruptores, aparte de los anillos rozantes, se produce un envejecimiento en el punto donde se sopla o se barre el arco. Bien, es importante tener en cuenta este conocimiento, porque esa parte es donde se generan y se acumulan productos de descomposición del gas SF6. Estos productos de composición son elementos conductivos y que podrían representar elementos difíciles o complicados desde el punto de vista de aislamiento. Es una recomendación importante que debe con esta técnica de medición puede identificarse para poder eliminarse posteriormente si es que el caso lo amerita. Pararrayos. ¿Qué hacemos con pararrayos? Fíjense que esta es una técnica realmente importante, porque en pararrayos típicamente lo que se hace, aparte de la medición de corriente de fuga resistiva, no se olviden la corriente que drena a través del tercer armónico hacia tierra, también nos interesa también poder verificar la medición mediante termografía y adicionalmente la medición de descargas parciales, aunque descargas parciales es un poco complicado porque es difícil discernir si es que la descarga es precisamente por el pararrayo. Entonces, una técnica que particularmente me ha servido mucho es la técnica de resistencia de aislamiento, porque nos permite identificar el momento en el que el pararrayo ya se encuentra en malas condiciones. Esta técnica de medición yo particularmente se la recomiendo muchísimo por el hecho de que verificando el valor de resistencia de aislamiento puedes ver claramente en el momento en el cual este equipo se encuentra con dificultad. No nos olvidemos que también existe la medición, una muy parecida, que es la medición de potencia de pérdidas, porque al ser un elemento puramente resistivo, que es un pararrayo de óxido metálico u óxido de zinc, como ustedes quieran verlo, no corresponde medir el factor de disipación. Sí nos interesa medir la potencia de pérdidas. Pero repito una vez más, yo he tenido muy buenos resultados midiendo la resistencia de aislamiento en pararrayos. Cables de poder. Según el IEEE estándar 400.1 de 2017, que son de medición de aislamiento, la medición de resistencia de aislamiento del cable debe ser comparada con valores iniciales de sitio y pruebas anteriores. Pero también si podemos verificar los valores de la IEC 60840 y UNE 211006, estas son normas típicamente, son normas de puesta en servicio de cables. En este sentido, se mide con resistencia de aislamiento, se mide propiamente la cubierta, la chaqueta cubierta del cable contra la chaqueta metálica o apantallamiento del cable. Este es un punto muy importante, puesto que con esta técnica se logra verificar si es que el cable en el proceso de montaje ha sido debidamente montado, porque es posible que el cable pueda haber sufrido algún tipo de distorsión o raspaduras mecánicas bastante severas que pongan en riesgo el ingreso y hermeticidad de humedad al interior. Entonces se los recomiendo, hagan siempre una verificación correcta para poder identificar este parámetro. Esto es lo cuanto se puede hacer los casos de poder, porque
el resto de las mediciones, hay mucha tecnología que se puede hacer una medición de descargas parciales, una prueba de onda resonante, una prueba de onda amortiguada, una prueba de muy baja frecuencia BDF, ya sea de forma seno o de forma coseno. Esa es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Pero la medición de resistencia de aislamiento nos da una apreciación rápida para conocer el estado del cable. En esta diapositiva podemos ver, es un método que particularmente a mí me sirve mucho para poder identificar cada cuánto vamos a poder o tenemos que hacer mediciones a través de estas técnicas de medición. Esta es una sugerencia que yo les hago, que podemos identificar en función a la tasa de fallas, recogiendo de una norma realmente seria, como puede ser la IEEE 493, la norma de confiabilidad, y nos presentan, aquí les traigo solamente unos cuantos valores, no todos, de X o Z equipos. Puede ser transformadores, rectificadores, motores, interruptores y todo el equipamiento que ustedes pueden verificar, por medio del cual, según esta tasa de fallas, la tasa de fallas, como ustedes saben, está aquí como lambda, podemos calcular un cálculo de fiabilidad básico. ¿Está bien? Muy sencillo, usando esta aplicación E a la menos lambda t. No se olviden que esta forma aplicable única y exclusivamente es válida para el periodo de vida útil, no para el mortero infantil ni para el de envejecimiento. Entonces, este parámetro yo se los recomiendo para poder identificar estos parámetros. Bien, en función, entonces, pueden obtener tablas en función al tiempo, ¿está bien? Y en el momento, como ustedes saben, la fiabilidad es un parámetro en los cuales ustedes como usuarios tendrán que decidir con qué porcentaje de fiabilidad desean mantener funcionando un equipo, y pueden determinar cada cuánto tiempo hacen pruebas. No se olviden que, como les estoy diciendo, es un periodo de vida útil. Significa que pueden existir todavía fallas aleatorias que pueden matar a un equipo, pero por envejecimiento normal no fallará. Eso es un parámetro que debo aclarar porque es conceptual e importante para esta definición. ¿Ok? Es un parámetro que yo se los recomiendo, que me ha dado muy buen resultado. De esta manera he hecho en varios trabajos justamente definido la frecuencia de prueba del equipamiento. Es realmente muy útil y yo les sugiero que lo usen y que lo prueben. Van a ver que les va a dar muy buen resultado. A continuación vamos a mostrarles una tabla resumen de aplicación y normas aplicables para todos los equipos que hemos estado revisando. Entonces podemos verificar, podemos revisar las diferentes normas. He tratado de hacer una recopilación completa de todas las normas aplicables que tenemos a disposición, bien, en este cuadro resumen, para todo equipamiento que ustedes pueden llegar a necesitar. Y realmente traten de verificar. Ustedes han visto que en todas las diapositivas he puesto entre paréntesis el punto específico para la medición de resistencia de aislamiento, a la cual pueden acudir y se les recomiendo para que puedan trabajar directamente. Muchas gracias.